espacio y la oportunidad de una vez más platicar con la comunidad de agentes aduanales de Guadalajara. Siempre un honor. Gracias nuevamente, Luz, estimado Gerardo, muy agradecido como siempre y un placer seguir con esta comunicación a través de esa comunidad que tanto admiro y que tanto quiero. Muchas gracias. Bueno, la siguiente, por favor, Luz. Gracias. Bueno, la nueva Agencia Nacional de Aduanas. Un tema que a todos los usuarios del comercio exterior nos tiene muy atentos y es importantísimo porque el tema aduanero es un rubro de suma importancia en el país en este momento y nos queda claro simplemente que como algunos datos generales, el que la actual Administración General de Aduanas recaudó el año pasado cerca de 870,000 millones de pesos, así como que el comercio exterior en México ocupa aproximadamente el 40% del PIB nacional. Es por ello que esta institución tan importante del país nos mantiene desde luego tan atentos y más aún ahorita con la emisión de este nuevo tratado, con la creación de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México. Y también por otro lado, nos mantiene con algo de incertidumbre quizá de qué efectos, ¿no? ¿Qué efectos traerá esta nueva institución y cómo será su transición? En ese sentido, en esta sesión platicaremos sobre lo que está sucediendo y qué se espera, ¿no? ¿Qué se espera con la puesta en operación de esta nueva Agencia Nacional de Aduanas? Pero previo a comentar lo anterior, permítame platicar brevemente algunos antecedentes. Como dato histórico, vemos que en 1884 se crea la aduana en México. En 1900 se constituye la Dirección General de Aduanas como tal. En 1913 se crea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Comercio. En 1976 se publica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En 1989 se adscribe a la Subsecretaría de Ingresos a la Dirección General de Aduanas. Ya en el 1993, esta Dirección General de Aduanas cambia de nombre a Administración General de Aduanas y es con la creación del SAT en 1997, donde queda adscrita, como está actualmente, la Administración General de Aduanas al SAT. Aquí como referencia también traemos que en el 2012 se reforma el RISAD y se crea la AGACE, la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, en donde, como todos sabemos, pasaron ciertas funciones que venía haciendo la Administración General de Aduanas y bueno, algunas quedaron conjuntas, ¿no? Coordinadas, vamos a decirlo así, pero a través de una estrategia de colaboración y una estrategia de actuación interna muy bien implementada. Y es el 14 de julio del 2021, en su edición vespertina en el Diario Oficial de la Federación, donde se emite el decreto mediante el cual se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Y qué es la ANAM? Vamos a hablarle así, la ANAM. ¿Y qué va a hacer? Bueno, decimos entonces que en general la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México tiene por objeto organizar, dirigir los servicios aduanales y de inspección para aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regularán la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como las relativas al cobro de las contribuciones y aprovechamientos aplicables en la operación de comercio exterior. En cumplimiento, desde luego, de las atribuciones ejecutivas que le confiere este decreto, así como aquellas que le sean expresamente instruidas por la Secretaría o por el Secretario de Hacienda y Crédito Público. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la recién creada Agencia Nacional de Aduanas, a través de este decreto, estará a cargo de Fuerzas Armadas, en específico de la Sedena y la Marina. Pues reconoció que hay problemas de contrabando y corrupción en general, pero se refirió específicamente a temas de contrabando de combustibles, introducción de armas y de drogas. De igual forma, nuestro presidente estableció que derivado de la publicación oficial de este decreto, se van a reforzar las aduanas, principalmente las terrestres y las marítimas, con el apoyo, la intervención y el ocupar ciertas posiciones estratégicas en las aduanas por personal de la Secretaría de Defensa y de la Marina. El titular del Poder Ejecutivo también mencionó que los principales aspectos que se combatirán a través de la ANAM será el contrabando
y la evasión fiscal. Con el decreto recientemente publicado, me parece que se formalizan muchos aspectos. Se crea la ANAM como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda que estará dotado totalmente de autonomía técnica, autonomía operativa, administrativa y de gestión. Este órgano tendrá, o institución tendrá carácter de autoridad fiscal y aduanera y facultades para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. Más adelante platicaremos el alcance y cómo se visualiza la transición y el inicio de estas facultades de la nueva Agencia Nacional de Aduanas. La ANAM tiene por objeto organizar y dirigir los servicios aduanales de inspección, como ya lo comentamos, para aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regularán la entrada y salida de mercancías. ¿Cuáles son las atribuciones generales que esta Agencia Nacional de Aduanas tendrá? Bueno, en primer lugar, la recaudación de contribuciones, ¿sí? Como ya lo comentamos, el dirigir los servicios aduanales sin inspección en los términos que se prevean en las disposiciones que en su momento se lleguen a emitir. También tenemos al administrar los padrones de importadores de sectores específicos y exportadores sectoriales, el representar el interés de la Federación en controversias fiscales y aduaneras, determinar y liquidar contribuciones y aprovechamientos, y como ya lo dijimos, coordinarse con las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad nacional y seguridad pública para preservar la seguridad en todos los puntos de acceso del país, que esto implica instalaciones y personal. Así como fungir como el órgano de consulta del gobierno federal en materia aduanera, entre otras que muy claramente nos tiene este decreto. A su vez también nos comenta el decreto que la Aduana Nacional de Aduanas contará con unidades administrativas que se determinen en su reglamento interior que se emita en determinado momento, de conformidad con las estructuras orgánicas y ocupacionales que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. Un aspecto importante es que la Agencia Nacional de Aduanas México podrá contar con personal que haya pertenecido a las Fuerzas Armadas de conformidad con las disposiciones aplicables. La siguiente, por favor. Bueno, conociendo los generales de lo que es la ANAM, ahora sí, ¿qué nos dice el decreto y cuáles son sus generalidades? Bueno, vamos a comentar lo principal, si me permiten, y podemos decir que el decreto nos habla en primera instancia sobre la facultad constitucional que tiene el Ejecutivo Federal en la materia, a través del artículo 89 de nuestra Carta Magna, para emitir este tipo de decretos, como fue el caso que nos ocupa con la creación de la nueva Agencia Nacional de Aduanas. Dicho decreto contiene 8 artículos y 8 transitorios, donde se mencionan las facultades de esta nueva unidad administrativa, que estará a cargo directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, se retira del SAT, situación que ya nos habla de tener la necesidad de lograr una coordinación profunda para garantizar en todos los rubros la continuidad operativa, tanto en los sistemas como recursos humanos, contratos, etcétera. Es decir, una rápida y eficiente transición, pero sobre todo transparente. Otro punto a considerar dentro de las generalidades, si me permiten, es su entrada en vigor. Y en los artículos transitorios se menciona y nos dice que la ANAM entrará en vigor en la fecha en la que inicie la vigencia de las reformas que le otorguen la competencia que actualmente tiene el SAT en materia fiscal y aduanera. Ello implicará, desde luego, la actualización de los instrumentos que hacen referencia a atribuciones otorgadas en estos rubros, tales como reglamentos interiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el reglamento interior del SAT, el famoso RISAT, e incluso, en un punto de vista en particular, la propia ley aduanera y su reglamento, y las reglas generales de comercio exterior, desde luego. Y por supuesto, se tendrá que crear el reglamento interior de la ANAM, para lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene un plazo máximo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del decreto. Por último, dentro de este rubro de las generalidades, se destaca el nombramiento del nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas. Y lo que conocemos al momento es que el actual administrador general de aduanas será el titular de esta nueva institución. La siguiente, por favor. Volviendo un poco a la vigencia de la ANAM, de la Agencia Nacional de Aduanas,
como ya lo mencionamos, iniciaría su vigencia cuando se reforme la competencia del SAT a la nueva Agencia Nacional de Aduanas. Las referencias del SAT se entenderán hechas a la Agencia Nacional de Aduanas. Las erogaciones realizadas son a cargo del presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicha secretaría, en un plazo, como ya lo mencionamos, en un plazo máximo de 180 días naturales, propondrá el reglamento interior de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, el reglamento interno de la Secretaría de Hacienda y del SAT y demás normativas aplicarán por la ANAM hasta que se sustituyan los documentos normativos, y el secretario la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá al nuevo Administrador General de Aduanas del SAT, que como ya lo comentamos, hasta el momento tenemos que será el actual Administrador General de Aduanas. Esto último, también es necesario comentar que el SAT podrá proporcionar provisionalmente a la ANAM los servicios de comunicación y tecnologías de la información. Este último punto resulta muy importante, porque con ello se garantiza la continuidad de la operación aduanera. Esto adicional, desde luego, de las inversiones que de conformidad y dicho por el propio Administrador General de Aduanas se llevarán a cabo. Teniendo al momento la información de que se invertirá un poco más de 30,000 millones de pesos en nueva tecnología, como por ejemplo para la revisión no intrusiva de las mercancías. Sin embargo, previamente a ello y como un punto de vista muy particular, me parece que se debe realizar un análisis más exhaustivo dentro de la actual Administración General de Aduanas para determinar las verdaderas áreas de oportunidad en razón de las necesidades de cada una de las áreas que la conforman, así como de las aduanas per se. Es decir, no solamente tomar decisiones por lo que se ve o por lo que se dice. ¿A qué me refiero? A que se debe realizar un análisis integral, tomando en cuenta la información de cada uno de los indicadores de las propias aduanas. Estos datos son los que de verdad nos dicen qué tan eficiente es una aduana, incluso hasta llegar al punto de determinar si los titulares están haciendo bien su trabajo o no. Y en razón de ello, bueno, ya la autoridad tomará las decisiones para verificar dónde debemos poner interés y en qué rubro tenemos que estar muy pendientes, ya sea en el rubro social, geográfico, de seguridad, operativo, etcétera. Porque en razón de que seamos competitivos, es en razón de lo cual vamos a tener los resultados. ¿Y cómo se logra esto? Definitivamente a través de un verdadero análisis de indicadores de gestión. La siguiente, por favor. Ahora pasemos a comentar, si me permiten, los aspectos relevantes de esta nueva Agencia Nacional de Aduanas. Al respecto, me parece que es una carta, el decreto es una carta de buenas intenciones, donde el principal punto u objetivo es el combate total a la corrupción. ¿Y cómo se va a lograr esto? Es la pregunta que yo me haría. Bueno, pues dándole continuidad a los convenios que ha generado la Administración de Aduanas actualmente del SAT, como son los convenios de coordinación que se tienen a través, o más bien con instituciones de seguridad como la Sedena y la Marina. Ya desde hace varios años se tienen estos convenios, incluso se crearon en administraciones pasadas y han traído buenos resultados en tema de inteligencia y seguridad. Al respecto, y hablando de resultados actuales, hay un dato que nos proporcionó en su momento, hace poco, la Administración General de Aduanas, que menciona que en lo que va de esta administración se han retirado de sus cargos a cerca de 2,000 servidores públicos de todos los niveles. En ese sentido, dichos convenios y coordinación con las instancias militares continuará, estoy totalmente seguro de ello, y al parecer será reforzada, ¿no? De eso no tenemos ni la menor duda. Precisamente me parece que la apuesta por parte de la autoridad aduanera sobre esta nueva Agencia Nacional de Aduanas es claro que será la coordinación total en el ejercicio de sus funciones con personal de la Sedena y Marina, con lo cual se permita la seguridad de los recintos fiscales y fiscalizados e incluso en el tema de la seguridad de los propios funcionarios y demás personal de las aduanas. Es claro que el tema de seguridad y combate a la corrupción es de las primicias de este gobierno y en particular de la autoridad aduanera, pero debemos entenderlo a la par del rubro de recaudación. Recordemos que el 70% de lo que se recauda de IVA en el país se genera a través de la AGA, entonces, de la Administración General de Aduanas. Entonces, este tema es muy importante también, la recaudación, incluso es el indicador principal de la propia Administración General de Aduanas. Ya mencionamos
que la nueva Agencia Nacional de Aduanas será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, a pesar de que la autoridad menciona que se tienen objetivos claros, que no tenemos duda que así sea, consideramos que se debieron atender necesidades previas, o aún estamos a tiempo de atender estas necesidades previas a la emisión del decreto. Toda vez que existen muchas necesidades operativas que hay que reforzar, como figuras de facilitación creadas anteriormente. Se me ocurre, por ejemplo, mencionar el despacho anticipado, que a pesar de su gran expectativa en su momento, no pudo avanzar, ¿sí? Como quisiera la autoridad. Quizá por la falta de personal, inversión de tecnología, así como tener al personal verdaderamente capacitado de manera integral, ya que es claro que mucho recurso humano valioso y con años de experiencia y que se encargaban de áreas técnicas, en su momento fueron retirados de sus cargos, situación que definitivamente ha traído deficiencias en algunos puntos operativos. Incluso se me ocurre que como estrategia de seguridad, quizá no hubiera estado mal y hubiera sido efectivo el que personal de la Sedena y la Marina, en primera instancia, desde luego, se hicieran cargo en su totalidad de todas las subadministraciones de vigilancia y control de las aduanas del país y mantener al personal técnico de muchos años y con mucha experiencia. Desde luego, con su honestidad probada, ¿no? Y esto, el SAT tiene la capacidad de poderlo hacer a través de sus pruebas de confiabilidad. Con ello, se hubiera logrado una coordinación entre la seguridad y el tema técnico operativo. Porque, por una parte, el personal militar se capacitaría con la simple atención y fiscalización de las operaciones en esa subadministración de vigilancia y control que todos sabemos cómo opera. Y las demás áreas tendrían la certeza de tener personal capaz en mantener la seguridad en todos los rubros, la seguridad de las instalaciones y del personal, como bien lo dije. Pero bueno, la decisión fue diferente y pareciera que a la fecha existen aún temas que solventar para lograr una atención eficiente por parte de las aduanas hacia los usuarios. Por lo que debemos seguir trabajando indiscutiblemente nosotros los usuarios para proponer mejores estrategias de acción a la autoridad y más aún en este momento donde la nueva Agencia Nacional de Aduanas está por ser la nueva institución aduanera en nuestro país. Para terminar este rubro de aspectos relevantes, es importante mencionar que con anterioridad ha existido intenciones, vamos a decirlo así, de desincorporar la Administración General de Aduanas del SAT. Y hasta este momento se logró. Situación que permitirá crear una nueva política aduanera, que quizá pueda ir enfocada o replicada a la manera de trabajar y estar conformada en otros países, ya sea como instancia de seguridad nacional, como es el caso de nuestro país vecino del norte, Estados Unidos, o como parte de los ministerios tributarios, como el caso de muchos países europeos. Habría que esperar cuál es la línea, porque sabemos que actualmente la Administración General de Aduanas no forma parte de las instancias de seguridad nacional, aunque sí coadyuva, desde luego, para atender el tema. Esperemos, insisto, para ver qué connotación se le da a esta nueva Agencia Nacional de Aduanas en ese sentido. Si se confirma lo estipulado en el decreto respecto al tema de seguridad nacional o si tendrá alguna variante o ajuste. Siguiente, por favor. La que sigue. Ok. ¿Cuáles son las necesidades que se detectan para esta nueva Agencia Nacional de Aduanas de México? Definitivamente un ajuste al marco normativo. La ley del SAT, su reglamento, sus propios objetivos, como ya lo dije, incluso la propia ley aduanera. Ya comentamos el tema de la seguridad nacional, verificar cuál será su alcance como instancia ya inmersa en el tema o seguir como coadyuvante, ¿no? Como lo es hasta el momento. Las líneas de acción que se deberán considerar para lograr una transición sana es indiscutible, pero sobre todo que garantice la continuidad operativa de las propias aduanas. En los considerandos del decreto se señala que lo principal para la creación de la nueva agencia nacional es la seguridad nacional, por lo que su punto más relevante, a mi parecer, debiera ser el fortalecer la seguridad del sistema aduanero mexicano,
con una visión de total apoyo a los usuarios del comercio exterior, como son los importadores, exportadores, agentes aduanales, etcétera. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, este decreto es un anuncio para señalar las líneas de acción siguientes a llevar a cabo por parte de la autoridad. Con las directrices de estos 8 artículos, es decir, lo que el Ejecutivo Federal necesita o nos da a entender es qué quiere hacer más adelante, ¿sí? Y hasta el momento nos queda claro el para qué y el cómo. Y como bien digo, estas directrices, porque cada artículo lleva una por sí misma. Sin embargo, definitivamente también es claro que aún tenemos que conocer la norma específica por aplicar, como lo comentaba anteriormente, los reglamentos interiores, los lineamientos, etcétera. Lo cual deberá ser emitido, a mi parecer, antes de diciembre para lograr una adecuada continuidad operativa en las aduanas. Me gustaría comentar que en específico el artículo 5 resulta muy importante en el cuerpo del decreto, porque en él se señala que la Agencia Nacional de Aduanas tiene funciones muy específicas. Por ejemplo, actualmente la verificación del origen solo le corresponde a la AGACE. En esta nueva forma ya sería a través de la Agencia Nacional de Aduanas. Y bajo ese precepto, y conforme vayamos avanzando en la creación de la normatividad, la nueva Agencia Nacional de Aduanas quizá tendrá más facultades concurrentes o las atraerá de las instituciones ya creadas, ¿no? O en funciones. Otra necesidad es tener el personal capacitado y experto en la materia. Para lograr eso, una estrategia sería que la autoridad debe crear un servicio de carrera aduanero. Con ello, me parece que se tendría al personal confiable y certificado en la materia, lo cual se concluye definitivamente en eficiencia y efectividad en el despacho aduanero. Y siempre he dicho que al reconocer a tu personal, al reconocer su esfuerzo, lograrás reforzar la aplicación de sus valores institucionales, en este caso. Solo como comentario y para identificar la magnitud de las necesidades normativas que se tendrían que llevar a cabo o se tendrán que llevar a cabo, resulta que también el padrón de importadores general y de sectores específicos que actualmente está a cargo y la función la tiene la Administración General de Servicios a Contribuyentes, con el decreto ya será una nueva atribución de la Agencia Nacional de Aduanas. Otro punto importante y que también termina en una necesidad de esta nueva institución es que deberá tener su propia estructura jurídica para la defensa legal de sus intereses. Actualmente el SAT tiene a la Administración General Jurídica. Entonces me preguntaría, ¿cómo se va a atender este tema? Es algo que ya deben de tener previsto en este momento las autoridades, así como también las funciones que actualmente hace el órgano interno de control y la Administración General de Evaluación en el combate a conductas irregulares por parte de los servidores públicos. Habrá que crear estas nuevas áreas que hagan esas funciones. Es decir, que atiendan las denuncias y quejas, que aunque ya comentamos anteriormente que el SAT solventará varios temas hasta entonces se emita la norma correspondiente, es claro también que para garantizar la legalidad de los actos, la nueva Agencia Nacional de Aduanas deberá contar en breve con sus propias áreas una vez iniciando sus funciones. Otro punto interesante es que el nuevo decreto, a mi parecer, contempla funciones que hoy son de la Secretaría de Economía. Incluso dice que se hará cargo de toda la política de administración aduanera, función que actualmente corresponde a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces nos preguntamos, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, la siguiente, por favor. Nos lleva a que la nueva Agencia Nacional de Aduanas será una institución muy empoderada, pero que también deberá instrumentar los criterios de acción necesarios para ser eficiente y eficaz, y para ponerse de acuerdo con otras instancias, lo cual resulta una gran oportunidad del Ejecutivo Federal para hacer mejoras operativas en todos los sentidos. Respecto a los temas de seguridad operativa, es importante mencionar que en este rubro han habido recientes modificaciones a instrumentos jurídicos, a las reglas generales de comercio exterior, donde se eliminan los beneficios a las empresas certificadas IBAYEPS, que tenían durante mucho tiempo, y bueno, creo que habría que verificar y evaluar lo que realmente beneficia a las empresas, ya que no podemos quitar los esquemas de facilitación que han sido adoptados
y sobre todo que han sido necesarios para la operación de las empresas en las aduanas y que ya están muy ligados con otros esquemas fiscales, por ejemplo, incluso también de seguridad social, entre otros. La siguiente, por favor. Bueno, con todo lo antes expuesto, es claro que lo que busca la autoridad es erradicar actos de corrupción en las aduanas. Y qué mejor que con nuevas estrategias de fiscalización e incluso reforzando las ya existentes. Como ejemplo de esta facilitación, quiero mencionar brevemente una de ellas, como es la figura de la marca de calidad exclusiva del puerto de Manzanillo, en la que esta certificación la tienen aproximadamente cerca de 20 agentes aduanales. ¿Y qué nos permite esta facilitación de la marca de calidad? Bueno, nos permite que la mercancía sea despachada en un solo día. Desde luego, con la atención de varios esquemas previos, nada complicados, y que este tipo de facilidades, a mi parecer, son las que debe fortalecer la nueva Agencia Nacional de Aduanas. Es decir, procesos que de verdad traigan beneficios a los importadores y exportadores, que sean tangibles, así como que también traigan beneficios a los propios agentes aduanales como parte de las operaciones aduaneras diarias de las aduanas. ¿Cómo? A lograr ofrecer un servicio de calidad y competitivo, pero sobre todo que se vea reflejado en ahorros de tiempo y dinero. La Agencia Nacional de Aduanas debe velar por prevalecer las mejoras prácticas de la OMA, de la Organización Mundial de Aduanas, con lo cual se logre el seguir asegurando que los países miembros, entre los cuales está México, estén libres de corrupción a través de auditorías que quizá no se requieren en este momento a través de una modificación de tal naturaleza, pero definitivamente es una gran oportunidad la nueva creación de esta agencia para los monitoreos que se requieren, porque con la inclusión de personal de perfil militar dentro de las aduanas, es una novedad para entender el objetivo principal, que es reforzar la seguridad integral en todos los actos y en todos los aspectos. Los recursos administrativos. Creo que una vez que inicie funciones la Agencia Nacional, habrá lagunas legales que impactarán en la operación, por lo que desde ahora es importante que los usuarios tengan una buena y eficiente asesoría, pero sobre todo fuerte, para prever la atención eficiente de futuros contratiempos. Ojo, la inclusión de capacitación del personal es un esquema básico. Mientras más preparados esté el personal, tanto de la autoridad como por parte de los particulares, siempre será mejor la toma de decisiones. Vale la pena decir que por la cercanía con Estados Unidos, hablando del tema geográfico, lo que busca Estados Unidos a través de sus instituciones de seguridad como el ICE, el CBP, que dependen del Departamento de Seguridad Nacional, como ya lo dijimos, resultará necesario tener esa congruencia por parte de nosotros. Y quizá la nueva Agencia Nacional de Aduanas esté dirigida a ello. Insisto, es algo similar a esto anterior para emparejar las estructuras en la operación, pero bueno, habrá que esperar cómo avanzamos con la implementación de esta nueva agencia para confirmar si va sobre ese camino de intención y de operación como la tiene nuestro vecino del norte o tendrá otra directriz. Bueno, en conclusión, con esta nueva NAM, me parece que podemos decir que necesitamos cultura y un entendimiento de que esto debe cambiar, de que la situación debe cambiar en todos los sentidos, pero siempre todos en coordinación, usuarios, agentes aduanales, servidores públicos, con el objeto de reforzar y mejorar las operaciones de comercio exterior en México. Los marinos y los integrantes de la Secretaría de Defensa deben de estar capacitados, eso indiscutiblemente. Y tenemos entendido que a la fecha se han llevado a cabo ciertos cursos de capacitación para este personal. Deben ser ayudados a través del personal que tiene años de experiencia en la materia y que sigue en las filas de las aduanas, incluyendo, incluso también se me ocurre al personal que a través de las asociaciones, confederaciones, pudieran ayudar con esa capacitación. La Agencia Nacional de Aduanas deberá tener objetivos muy bien definidos.
y con un criterio muy amplio, porque la ley es muy lineal y estricta. Entonces, deben de crearse lineamientos que den origen a manuales fáciles y accesibles, así como transparentar en todo momento sus resultados. Tener códigos de éticas definidos y desde luego que se cumplan en todo momento. No tiene caso tener esos códigos y que sean aceptados por los servidores públicos si no se cumplen. Cuidado aquí en este punto porque una legislación compleja genera corrupción y aquella persona que no está capacitada definitivamente es afectada por la corrupción. En ese sentido debemos velar por una ley sencilla y por tener en las aduanas al personal debidamente capacitado en todos los rubros y en todas las áreas. La facilitación, punto clave. Debemos tener un trámite sencillo, que no genere dudas y que sea fácil de conseguir o de llevar a cabo en tiempo récord. Dentro de las mejoras de la OMA, la facilitación comercial del despacho aduanero. La facilitación se da de muchas formas. Dentro de la evolución aduanera, que es claro que se han tenido. Se basa en gran medida por la implementación tecnológica, la ventanilla única, los previos, todo esto que ha venido a hacer más sencillos los trámites en las aduanas. Esto le ayuda incluso a la propia Administración General de Aduanas para hacer la gestión de riesgos, para definir qué es lo que revisan y también cuáles revisarán para un postdespacho la propia Administración General de Autoridad de Comercio Exterior del SAT. Es importante mencionar que ya se venía trabajando en la administración anterior el que tengamos una aduana inteligente, visible, predecible, que permita la creación de esquemas de facilitación. Me parece que la nueva Agencia Nacional de Aduanas debe retomar estos objetivos. Los fideicomisos y sus recursos. Llevar a cabo inversiones en necesidades reales, es decir, seguir automatizando los procesos. Por ejemplo, Manzanillo, la aduana de Manzanillo, la aduana de Veracruz, son las aduanas más importantes por una parte del Pacífico y por otra la aduana más importante del Golfo. Ambas deben tener los mismos procesos, es decir, no puede existir diferencia en la atención para los usuarios, los procesos deben ser homologados, esto ya se venía trabajando y me parece que debemos de poner total importancia en estos puntos porque en razón de que homologuemos procesos es en razón en donde vamos a tener beneficios, como ya lo comenté, en tiempo y dinero. Creo que nos hace falta por conocer de este tema definitivamente. Me refiero principalmente en cuanto a la normatividad que está pendiente por emitirse. Que si bien es cierto, tenemos la idea hacia dónde va a ir dirigida esta nueva Agencia Nacional de Aduanas, también es cierto que con lo que tenemos hasta ahora, es claro que la coadyuvancia y coordinación de la autoridad en particular es la clave para que esta nueva agencia tenga los resultados esperados. La siguiente, por favor. Bueno, concluye el tema, si me permiten, con lo siguiente. Nos queda claro que la intención del gobierno federal con la creación de esta nueva Agencia Nacional de Aduanas es combatir la corrupción en todos los frentes. Eso lo ha reiterado y confirmado en varias ocasiones el presidente de la República y el propio administrador general de aduanas. Y estoy seguro que todos los aquí presentes compartimos esa línea de acción. Y sí, definitivamente la corrupción es un mal que afecta y no solo a México, sino a muchos gobiernos del mundo. Entonces, en mi punto de vista y con la experiencia de haber sido autoridad en su momento, me parece que debemos tener claro que existen escenarios de la corrupción que deben ser atendidos y combatidos por un grupo específico del gobierno federal, como es el caso de los temas de seguridad nacional, donde incluso pudieran estar involucrados grupos delictivos muy bien organizados. Y para ello se tiene y se está llevando a cabo la estrategia de incluir y reforzar a estos miembros de las Fuerzas Armadas en las propias aduanas, ya sea como personal operativo e incluso como titulares de las aduanas. Pero también existen escenarios de la corrupción que con tomas de decisiones rápidas y simples, pero desde luego muy bien pensadas y que están al alcance de la propia autoridad aduanera, se pueden atender y combatir temas de corrupción. Y uno de ellos, como ya lo comenté, es el análisis de los indicadores de gestión de cada una de las aduanas. Definitivamente la autoridad
tiene varios indicadores en razón de las operaciones diarias y considero que el análisis integral de cada uno de estos es vital. Y una herramienta muy valiosa en el combate a la corrupción es el indicador de gestión de la recaudación, el indicador de gestión del número de operaciones, en fin, tenemos más de 15 indicadores. Por ejemplo, comentaré muy rápido, si me permiten, por el tiempo que tenemos, que el indicador de la notificación de órdenes de verificación de mercancías y transportes en las aduanas es muy importante. Es aquí donde lo que se analizaría, y primero me preguntaría es, ¿cuántas órdenes de verificación se notifican en una aduana? ¿Son efectivas esa notificación de esas órdenes? ¿El número y tipo de operaciones de esa aduana justifica el número de notificaciones de esas órdenes? Porque entonces, si en alguna de estas preguntas existe alguna duda o tenemos datos en nuestros indicadores que no coinciden bajo la fórmula creada para el indicador, quiere decir que existen factores externos a la aduana que están motivando que algo en los procesos o actuaciones de los servidores públicos no esté bien. Otro rapidísimo indicador que pudiera comentar son los tiempos de reconocimiento aduanero en las aduanas. Actualmente tenemos herramientas tecnológicas en muchas de estas que su objetivo es que la autoridad sea más rápida y eficiente en los reconocimientos aduaneros. Entonces, ¿cómo es que en aduanas donde tengo esas herramientas funcionando al 100 y donde tengo el personal, vamos a decir, suficiente, donde las operaciones de comercio exterior están muy bien identificadas por la autoridad, el tiempo de mis reconocimientos supera por mucho lo estipulado en la normatividad? Incluso se detecta que existen procedimientos como el inicio y envío de muestras para su análisis a importadores que no se les ha detectado por mucho tiempo que llevan operando incidencias graves incluso, o que si tuvieran alguna, se ha solventado sin mayor problema. Y aún así, continúa en esas aduanas el retraso en sus reconocimientos. Es aquí donde como autoridad se debe asignar el tiempo y nuevas estrategias de trabajo para identificar qué está pasando con este tipo de operaciones. Porque, una vez más, si bien es cierto, la autoridad siempre debe estar al pendiente del control de sus operaciones, para lo cual tiene la facultad de llevar a cabo acciones de fiscalización para ello, también es cierto que podríamos estar ante actuaciones irregulares por parte de los servidores públicos de las aduanas para presionar, por ejemplo, en este último caso, a los usuarios con esa tardanza en los reconocimientos, logrando la desesperación de los importadores y exportadores y llegar a algún acuerdo ilegal, totalmente fuera de norma, para reducir los tiempos de reconocimiento. En fin, como podrán darse cuenta, es una labor titánica la que se puede hacer con los indicadores de gestión y nos queda muy claro que es una herramienta única para el combate a la corrupción, que no implica, insisto, mucha inversión, simplemente conocer las operaciones de comercio exterior de cada una de las aduanas y entender el análisis de cada indicador. Y me voy más allá. Si involucramos en este análisis a los usuarios de las aduanas a través de la representación de las asociaciones confiables, como es el caso que nos ocupa de esta Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, desde luego sin violentar, ¿no?, los objetivos del análisis del riesgo que genera la autoridad, podríamos tener resultados más rápidos, porque los propios usuarios son los que tienen a flor de piel, o los que tenemos a flor de piel, los verdaderos problemas que existen en una aduana y las necesidades en la operación del día a día. Pero bueno, me parece que no terminaríamos de comentar lo que podríamos hacer con esta información en esta sesión. Insisto, enfocando siempre mi comentario al análisis de aquella información que pueda ser compartida desde luego y donde se pueda sumar por parte de los usuarios. Y en este momento es clave lograr nuevos acuerdos autoridad particular. Mi recomendación sería motivar de manera integral y constante a partir de ya nuestra participación como usuarios del comercio exterior con la nueva creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México y su entrada en funciones en los próximos meses. Es clave para poder lograr la creación de nuevas estrategias de facilitación y sobre todo, como lo comentamos, una continuidad operativa rápida y transparente. Con
Esto anterior, doy por terminada mi participación. Espero que hayamos logrado dar una perspectiva y lo que se debe tomar en cuenta con la entrada de esta nueva Agencia Nacional de Aduanas. Definitivamente, conforme vayamos avanzando, vamos a tener más elementos que permitan identificar áreas de oportunidad en su implementación. Pero por el momento es lo que se logra apreciar y esperemos su vigencia de inicio de funciones. Mil gracias nuevamente por esta invitación y platicar de un tema tan importante en este momento que a todos nos interesa. Quedo a sus órdenes y regreso la palabra a los compañeros de la Dirección General de la Asociación. Muchas gracias y un placer como siempre. Bueno, licenciado, pues muchas gracias por su participación. Creo muy entusiasta, muy participativo los comentarios. Pues sí, digo, a mí